El 14 de noviembre de 1989 nacía Fórum Deusto, en la actualidad Deusto Fórum, un espacio de exposición, análisis y debate que surgió en la Universidad de Deusto con la idea de dar cabida a todo tipo de ideas útiles a la sociedad. Desde entonces, han pasado por sus filas más de 300 personalidades. Bajo la presidencia de Roberto Pascual, Juan Churruca, Alejandro Martínez Charterina, Javier Elzo y Juan Ignacio Chano, la actividad de Deusto Fórum se ha materializado en más de 40 ciclos de conferencias y otras muchas sesiones extraordinarias, conectadas con las inquietudes que han marcado cada periodo. El Fórum Deusto, como ya es conocido, nació a propósito de la celebración del centenario de la Universidad de Deusto. En ese curso del centenario se hicieron varios ciclos de conferencias y tuvieron un éxito extraordinario, de manera que la universidad pensó que tenía que llevar a cabo una actividad de carácter permanente en relación con la sociedad. Hace 25 años el cambio era un cambio muy radical social, político, económico, de ideas. Empezaba a gestarse una sociedad nueva. Nosotros queríamos ser ese espacio que tenía la Universidad de Deusto para expresarse con rigor universitario a un público que se supone adulto, culto e interesado por una serie de cosas. Se buscaban contrastes también, no solamente opiniones monocolor o en una dirección. El Fórum Deusto en ese sentido se caracterizó por una libertad de espíritu muy grande. Lo que se buscaba desde luego es que los temas se trataran con altura, con respeto, ¿verdad? Y con dignidad. Había primero una conferencia que empezaba a las 7:30 y se le daba oportunidad al conferenciante de estar hasta las 8:15. Y luego a las 8:15 se abría un diálogo. Tenían que escribir las preguntas por escrito y luego las leía yo. Las preguntas del público se hacían mediante un cartón que la gente tenía que escribir. Creo que es el mejor sistema. Lo que se trataba de evitar pues, es que hubiera faltas de tono o temas de carácter personal, cosas así. Las cenas del Fórum eran una cosa muy interesante porque la gente se soltaba la lengua y la gente hablaba, o sea, nuestro principio era que había, digamos, empezábamos a las 9:15 y pico y a las 10:30, 10:25, entonces hacíamos conversación única. Por eso nos encargamos de que la cena fuera liviana. Si de repente estamos todos comiendo y ¡pum!, desaparecen de la vista. Se rompieron las sillas y se quedaron en el suelo. 3 o 4 sentados allí, entre ellos que Paulestia e Ibarra. Digo, ¿pero dónde están estos? Se han ido de la cena. Y las cenas se acababan a las 11. Solamente hubo uno que no pude conseguir que acabaran a las 11 de la noche. Porque era Josué Oliva. Dije, Josué, que ya han dado las 11. Joder, qué dictador eres, me decía. No, es que Ordúbara, ya es la hora, ya busca tu verdego. Y él seguía y seguía. No se puede pensar en el Fórum Deusto sin consejo. Y en ese sentido, pues se traían aportaciones y se debatían esas aportaciones, se buscaban los mejores conferenciantes y con relativa facilidad se conseguían los consensos para echarlo a andar, para llevar adelante los ciclos, ¿verdad? Lo fundamental era que la persona que viniera tuviera algo que decir. Era eso más importante que el que fuera famoso o que tuviera gancho.
Vamos a ver, el primero que vino fue Emilio Romero, y Emilio Romero escribió un artículo muy laudatorio diciendo que el Fórum Deusto era el mejor foro de diálogo político y social que había visto él. En esos primeros ciclos hay temas políticos, hay que tener en cuenta que todavía la democracia en España llevaba relativamente poco tiempo, ¿verdad? Y yo creo que lo llenó ese deseo de estar en relación con la sociedad y abrirse y poder decir, bueno, inicialmente, ojalá se sienten en una mesa políticos de tan diverso calibre como había aquí, y que se sientan libres y sin pasar nada. Interesaron pronto temas de sociedad, cómo es nuestra sociedad y cómo cambia. Recuerdo ciclos con unos títulos pues a veces poco comprensibles o que había que explicar un poco, ¿verdad? El presente discontinuo, la idea de la velocidad del cambio. El ciclo ¿Vivir para qué? Lo que pretendía era que diferentes personalidades de diferentes ámbitos, que fuera de la política, que fuera del arte, que fuera del mundo científico, del mundo literario, pues dijeran cuál era su pasión y para qué vivían. Con la Facultad de Teología se han hecho unos cuantos ciclos y conferencias, pues realmente yo creo que potentes, y luego además de la conferencia abierta para que asistiera todo el que quisiera, a la tarde siguiente o a la mañana siguiente solía hacer hemos venido haciendo un seminario. Un ciclo que yo recuerdo con mucho interés, el ciclo de América Latina. América Latina, una visión autocrítica desde el sur, ¿verdad? En países que habían pasado por situaciones dictatoriales y que se iban reconvirtiendo. Dedicamos un ciclo Arte y Parte en la Sociedad del Espectáculo, en donde pasaron bastantes artistas. Por la crisis económica, que tiene un componente europeo, incluso las medidas económicas que tuvo que adoptar el gobierno de Rodríguez Zapatero venían como se suele decir, venían de Bruselas, ¿no? Venían de Europa. Entonces hicimos un ciclo de Miradas a Europa. Bueno, el mundo globalizado es un mundo de movimientos, de culturas, y evidentemente había que atenderlo, ¿no? Recuerdo que en aquel ciclo vino gente de muchos lugares, ¿verdad? Y de muchos contrastes. De los ciclos que más me han cogido, por así decir, personalmente, fue dos ciclos que hemos hecho en relación con el problema que hemos tenido en Euskadi de la violencia, el fin de ETA, etcétera. Se celebraba el 50º de la declaración y se quiso hacer de una manera un poco especial, porque incluso se publicó un libro con la Declaración de los Derechos Humanos comentada. Ana Patricia Botín me impactó. Así un poco más diferentes a nosotros fueron los iraníes. Me llamó la atención Josep Borrell, por ejemplo. Patricio Aylwin a mí me gustó mucho, tuve buena relación con él. Kofi Yamyam, que fue ministro con François Mitterrand y después fue presidente de una república centroafricana. Vino Sito Pons, trajimos a Palomosí, aceptó Palomosí también venir, periodistas de todo tipo, desde Emilio Romero hasta Vázquez Montalbán. Con Francisco Ayala me di un paseo estupendo por las arenas. Enrique García, creo que es el autor de la biografía de Ignacio Loyola. Sí, José María Aznar vino, yo creo que, por supuesto, vino antes de ser presidente, claro. Otra que no puede hacer, y bien sabe Dios que lo intenté, fue traerle a Amin Maalouf al Fórum Deusto. Porque en mis correrías por París estuve en su casa 3 veces, pero siempre me daba largas.
presidente del Fórum Deusto, Javier Elzo, acogió el proyecto, aunque era algo distinto, algo novedoso, algo que se podía ver con un pequeño recelo en el Fórum Deusto, pues lo acogió como una idea interesante y dijimos, bueno, vamos a hacer unas conferencias. Y al principio, pues de una forma, bueno, no sé si podremos hacer conferencias durante muchos años. Bueno, ya llevamos 9 y pensamos seguir. O sea, yo creo que han tenido éxito y ahí hemos logrado traer a más de 50 ponentes internacionales, gente muy heterogénea, y todos hablar de cosas que estaban relacionadas con Verdi, con su composición, con su forma de ser, con la forma de entender la música, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha tenido, atractivo, ha tenido calidad y ha sido seguido por mucho público, porque hemos tenido, pues yo creo que para el recuerdo, personas que ya nos han dejado una magnífica conferencia de Carlos Castilla del Pino, Pierluigi Petrovelli, también fallecido, que fue el director del Instituto Nacional de Estudios Verdianos, Boris Izaguirre, que arrasó sobre todo en el público femenino, y como no, Ricardo Muti, ¿no? Ricardo Muti que dio una conferencia magnífica, yo creo que nos ayudó a entender cómo se puede escuchar a Verdi de otra forma, y que al final pues le liamos, entre comillas, se animó él, estaba muy a gusto y acabó él y todo el público presente en la sala cantando el Va Pensiero, ¿no? Yo creo que hay que animar a hacer más promoción entre todos para que a estas actividades que tienen un alto nivel cultural y que además son gratuitas, pues asistan más gente incluso. El Fórum Deusto ha tenido siempre un seguimiento muy notable para las conferencias de la época. Hubo mucho más gente que la que podía caber. Y estoy hablando, por ejemplo, en la cena como de unos 40-45 personas, ¿no? En estos años hemos tenido la inmensa suerte de tener muchos públicos, o sea, públicos muy distintos. De un público que asiste en ocasiones, que son personas pues relativamente mayores, cincuentones, sesentones, de mi edad, ¿no? Y de ahí para arriba, y que tiene interés cultural y viene a las actividades porque interesan, pero luego yo creo que hemos conseguido también involucrar a otros públicos. Normalmente el salón de grado se llenaba, y se llenaba muy lleno. Hay que decir que alguna vez también se quedaba, pero era raro, se quedaba pues con 50, 60 personas, pero era muy raro. Lo normal es que el salón de grado se llenara y el padre Oroz siempre estaba diciendo que no puede entrar más gente. El Salón de Carlos era un sitio un poco, ¿cómo diría yo? Un poco imponente para los que venían. También tuvimos un seguimiento por parte de un colectivo de antiguos alumnos de la Facultad de Derecho, de una promoción muy característica que se llamaban a sí mismos la promoción del Satunotes. Satunotes respondía a una regla mnemotécnica del padre Acevedo, Satunotes con tu alba, y ellos asimismo se autodenominaban la promoción de Satunotes, una promoción muy unida, que ahora ya tendrán 80 y tantos años los que sobreviven, y que nos siguió mucho el Fórum Deusto, ¿verdad? Una promoción muy activa. Tuvimos durante un año y tal, un señor muy curioso que venía con una especie de chapela, con esta cruz, digamos, que llevaba Che Guevara, y siempre hacía unas preguntas absolutamente estrafalarias, pero larguísimas, y le dije yo, es que no puedo leer todo esto, y yo la resumía, y luego venía a hablar conmigo, pero es que usted no, ¿cómo que usted que lea todo esto? Es que resuma usted un poco más. Un día que nos falló el traductor, le recuerdo con un cariño extraordinario al que se presentó voluntario para hacerlo, que lo hizo además extraordinariamente bien. Le costó unos 10 minutos el que se le pasara el susto y el nerviosismo, ¿no? Pero en cuanto cogió el tono lo hizo extraordinariamente bien. Pero para mí ha sido de los peores ratos que he pasado sentado en la mesa, que lo último que te imaginas es que no está el traductor en la cabina, ¿no? Comienzas la conferencia y hay que pararla, y la verdad es que fue estresante. Escuchar verdades distintas. Yo creo que eso es una necesidad de la vida social. Lo fue en el Fórum y yo creo que lo sigue siendo ahora. Eso es, en mi opinión, el mayor logro de Deusto Fórum en estos 25 años. Ofrecer a la ciudadanía
una reflexión de rigor, libre, amplia. Aparte, pone de manifiesto que la universidad no es un sitio cerrado, sino es un sitio accesible, que tiene mucho que decir a las personas de la sociedad, no solamente a sus estudiantes, con los que hace sus propios proyectos formativos, y por otra parte yo creo que hace una gran aportación a la sociedad con sus ciclos. Aportación, pues trayendo personas interesantes para tratar de temas interesantes. Ese va a ser un poco el futuro, ¿no? Y bueno, yo supongo que se acabarán haciendo también, bueno, pues con presencia digital de quienes estén lejos. Es decir, que queda uno muy satisfecho el decir, pues doy gracias a la vida, que me ha dado la oportunidad de escuchar a toda esta gente. Ha sido muy gratificante, o sea que a todo el que ha acudido para que apoye, me ha apoyado. O sea, es decir, tanto del rectorado, del vicerrectorado, de institutos o de facultades. Una profunda gratitud, porque yo me sentí querido. En el fórum me sentí querido por el público y ciertamente por la casa. Yo solo tengo palabras de agradecimiento por estas personas que nos acompañaron tantas veces. Les recuerdo algunos en el mismo sitio siempre, en su mismo sitio, ya tenían la silla cogida